tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las conclusiones de la que fue la declaración de Rosell que comenté ayer. Ayer reaccioné a esa declaración íntegra de Rosell, exclusiva de Ramón Álvarez de Mon, otra exclusiva. Enhorabuena, otra vez desde aquí. Hay mucho que comentar porque, sobre todo por dos cosas principalmente, ¿no? Una de ellas, la forma que ha tenido de contestar solo a las preguntas de su abogado. Esto es un derecho que tiene, pero la forma, ¿no? En muchas ocasiones más de hooligan y de forofo que realmente de presidente de un club que está siendo investigado por esta presunta corrupción deportiva. Y la segunda cosa es las contradicciones en las que ha entrado con Laporta. Laporta, como testigo, declaró una serie de cosas y él previamente, porque la declaración de Rosell fue anterior, pues declaró otras, ¿no? Llama muchísimo la atención porque estoy segura de que Laporta conocía a la perfección la declaración de Rosell y lo que había dicho, y a pesar de todo, Laporta fue por otro camino. Me refiero sobre todo, y voy a empezar por esto, a quién era realmente la persona que prestaba servicios para el Barça. Al final aquí se está discutiendo que el Barça ha llevado a cabo durante 17 años pagos a empresas relacionadas con Negreira, siendo Negreira vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y habiendo declarado Negreira en Hacienda que el Barça buscaba con esos pagos buscar una neutralidad. Es decir, buscaba cierta influencia, aunque la influencia sea de neutralidad, a la hora de realizar esos pagos. Por lo tanto, se desvía completamente de informes, asesoramiento técnico arbitral y demás, aunque es verdad que luego con el paso de los meses sí que han ido focalizando más en que sí, que existía este asesoramiento arbitral y estos informes están aportados. La cuestión y este procedimiento va en dos sentidos. Uno, ver si ha habido administración desleal por parte de los presidentes a la hora de destinar dinero a empresas de Negreira por una prestación de servicios que pueda conllevar un perjuicio económico para el club. O dos, si esos pagos se realizaron bueno, pues para buscar una injerencia en la competición, para buscar una adulteración en la competición, sea cual sea la manera, ¿no? Que esto es donde encuadraría ese presunto delito de corrupción deportiva. Esto es lo que está investigando el juzgado. Insisto en que, como ya dije a la hora de reaccionar a esa declaración de Rosell, este procedimiento no se inicia por una denuncia del Madrid. Este procedimiento no se inicia por una querella del Real Madrid. Este procedimiento penal se inicia por una querella del Ministerio Fiscal. La Fiscalía Anticorrupción es la que inicia este procedimiento a la vista del informe de la Agencia Tributaria, porque considera que puede haber indicios de que el Barça ha podido cometer uno o varios delitos, y entre ellos el de corrupción deportiva. Está investigado el Barça como club, están investigados varios directivos, Rosell, Laporta, aunque luego salió, Laporta ahora ya está testigo, y Bartomeu, y además Javier Enríquez y Enríquez Negreira. Por lo tanto, no es el Real Madrid el que ha iniciado todo esto y no es el Real Madrid el que lo está dilatando hasta las últimas consecuencias. Cada 6 meses, según establece la ley, cuando pasan 6 meses de instrucción, esa instrucción se prorroga por 6 meses más, y si en la instrucción quedan pruebas pendientes de practicar, como por ejemplo declaraciones, esa instrucción se tiene que prorrogar. Se ve en el caso Negreira y se ve en el procedimiento penal más simple por el delito más, o sea, por el robo más tonto que os podáis imaginar. Cualquier procedimiento penal tiene una instrucción que a los 6 meses, si no se ha terminado de practicar la prueba, se prorroga y se va prorrogando hasta que se termina toda la prueba que hay que realizar, ¿no? Por lo tanto, no es que el Madrid esté dilatando todo esto sin sentido porque sí, con un afán de perseguir al Barça porque sí, no. Es una instrucción que hasta que no se terminan todas las pruebas se tiene que ir prorrogando, ¿no? Incluso aunque el Madrid no presentase ningún escrito en este sentido, la instrucción se prorrogaría, porque lo puede hacer incluso la jueza de oficio. Esto no puede terminar hasta que no se acaben de practicar todas las pruebas. Bueno, dicho esto, dos cosas en las que quiero focalizar. Una de ellas es esa contradicción con Laporta. Laporta empezó siendo investigado en este proceso, pero ahora es testigo, como sabéis, porque su primera etapa como presidente ha prescrito a efectos de este delito de corrupción deportiva. Como no puede juzgársele, no se le puede acusar por este delito de corrupción deportiva porque su primera etapa ha prescrito, han pasado ya los años necesarios, actualmente figura como testigo. Esto hace que él tenga obligación de decir la verdad.
Laporta tiene obligación de contestar a todas las preguntas, por eso su declaración fue la más larga, por eso su declaración se tomó casi 1 hora en lugar de las declaraciones de otros investigados, que estamos viendo que son más cortas, porque él tuvo que contestar a preguntas de fiscalía, de acusaciones particulares, de cada uno de los defensores, de todo el que quiso preguntar allí, ¿no? Y luego bajo la amenaza de incurrir en un delito de falso testimonio si no contestaba la verdad, si no decía la verdad. En esa obligación de decir la verdad, Laporta dijo que el prestador de los servicios era Javier Enríquez. Él nunca conoció a Negreira, él prácticamente nunca recordó ver a Negreira, aunque luego hay imágenes que demuestran que sí, y quien prestaba los servicios era su hijo, Javier Enríquez, al que se contrataba, ¿no? Esto choca frontalmente con lo que declaró Rosell antes, porque Rosell declaró antes, en el mes de septiembre, y antes de que Laporta dijese todo esto en calidad de testigo, él como investigado decide contestar solo a las preguntas de su abogado, no quiere enfrentarse a las preguntas de fiscalía, no quiere enfrentarse a las preguntas de la acusación particular, está en su derecho, prepara la declaración con su abogado y es a su abogado al único que contesta, y en esa declaración dice que él sí conocía a Negreira, que le vio varias veces por el estadio, por las oficinas, coincidieron varias veces, sabía perfectamente de su figura, una figura heredada, pero que le conocía perfectamente y que era además el que prestaba los servicios. ¿Quién presta los servicios? Negreira. Negreira era el que hacía estos informes, ¿no? Esto también choca, a su vez, con lo que declaró el propio Javier Enríquez. Javier Enríquez, el hijo de Negreira, dijo que nunca había percibido las cantidades que se estaban mencionando en este proceso. Él había recibido 70.000 euros por los informes que hizo el Barça. 70.000 euros, de 70.000 a los 8 millones que llega a cobrar las empresas de Negreira por parte del Barça, esa diferencia tan grande que hay no se corresponden con cantidades recibidas por Javier Enríquez, sino por las empresas de su padre, pero él ahí no tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, hay muchas contradicciones acerca de quién realmente hacía estos servicios, si era Enríquez Negreira, si era su hijo, por qué se pagaron esos 8 millones de euros. Javier Enríquez dice que a él esas cantidades no le llegaron, Enríquez Negreira dice que fue su hijo el que hizo esos informes, pero también Enríquez Negreira dijo en Hacienda que había cantidades que había facturado al Barça independientemente de los informes de su hijo. Fuera de los informes de su hijo, al margen de todo eso, él había facturado con sus empresas al Barça por otros servicios. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué servicios eran los que Enríquez Negreira prestaba al Barça? El mismo asesoramiento arbitral, los mismos informes se lo pagaban a su hijo y a su padre, o sea, al hijo, a padre e hijo a la vez. Esta es un poco la contradicción que hay, sobre todo esa contradicción entre Laporta y Rosell a la hora de señalar al prestador de los servicios, ¿no? Y luego quiero comentar también ese momento hooligan que tiene en sede judicial, que es lo que más me sorprende, ¿no? Que está en sede judicial, no está en una rueda de prensa, no está en una entrevista, no está en la sala de prensa del Barça para hablar en estos términos, ¿no? Me sorprende muchísimo. Él llega un momento al final de la declaración en la que se crece bastante y habla de 5 puntos por los cuales el Barça no puede ser condenado por esto. Bueno, ni el Barça ni él, claro. 5 puntos. Uno de ellos, no da el dinero. Él hace unas cuentas de cuánto dinero se paga, entonces si se paga tanto dinero y son tantos informes, en total la conclusión a la que él llega es que por cada partido Enríquez Negreira recibía 2.000 euros, poniendo en la hipótesis de que Enríquez Negreira cobrase 1.000 euros, le quedaban otros 1.000 para sobornar a los 4 árbitros que iban a estar en ese partido. Primer árbitro, los 2 liniers y el cuarto árbitro, ¿no? Él dice que, evidentemente, con 250 euros por cada uno de los árbitros que va a pitar ese partido no da para sobornarles. Como os dije, al momento de reaccionar a la declaración, nadie está hablando de que se hayan comprado árbitros. O yo, por lo menos, creo que la investigación no va por ahí. No va en saber si los árbitros se han llevado dinero a su bolsillo, y de hecho creo recordar que el primer juez de este caso, Negreira, iba un poco en ese camino, ¿no? En esa dirección. No se trata de que el dinero finalmente haya llegado a los árbitros que han podido manipular un partido, 2 partidos o 100 partidos, sino acerca de lo que el Barça, o sea, si el Barça pagaba ese dinero con la intención de que Enríquez Negreira influyese en la competición, ya sea
con las designaciones arbitrales, ya sea con ascensos y descensos, ya sea con lo que sea que él pudiese hacer dentro del CTA para favorecer al Barça. Y esto es lo que se está investigando. ¿Qué podía hacer Enríquez Negreira por el Barça o qué les vendió que podía hacer? Porque una cosa es que él realmente no pueda hacer nada, que él no pueda tener influencia, que es el segundo punto que destaca Rosell, que él no pueda tener ningún tipo de poder para influir en la competición, y otra cosa es que al Barça le haga pensar que sí, que al Barça le venda la moto de que sí, que se presente en el club y diga, yo os puedo ayudar. ¿Os acordáis de aquella frase? Había una frase que había dicho Enríquez Negreira a Bartomeu cuando Bartomeu decide cesar con ese servicio, donde él dice, yo os puedo ayudar con el VAR. O sea, Enríquez Negreira pudo haber perfectamente convencido al Barça de que él tenía cierta influencia y cierta capacidad de buscar esa neutralidad o de lo que sea. Si el Barça, convencido por esta idea, convencido por la idea de que Enríquez Negreira tenía ese poder, pagó con la intención de que Enríquez Negreira pudiese influir de alguna manera en la competición, se podría considerar un delito de corrupción deportiva. Habría que ver hasta qué punto el Barça era consciente de esto, con qué intención, qué indicios hay, qué pruebas hay. Habría que ver una serie de miles de historias, ¿no? Pero existe esa opción. O sea, el segundo punto, que es el que menciona Rosell y lo traigo a colación, es que no tenía ningún tipo de influencia en el CTA. Que históricamente, en los 70 últimos años de historia del CTA, el único que tenía influencia era el presidente del CTA. En ningún caso el vicepresidente, que no pintaba absolutamente nada, ¿no? Independientemente de que esto sea así o no, que habría que verlo, habría que ver qué influencia tenía Enríquez Negreira, qué tareas, qué poder, qué todo tenía Enríquez Negreira como vicepresidente del CTA. La cuestión es si él convence al Barça de alguna manera con que sí que tiene esa influencia, con que sí que tiene ese poder. Y esto es también lo que se está investigando. Punto número 2. Punto número 3. Momento hooligan, le faltó sacarse la bufanda del Barça y ponérsela así al cuello. Teníamos un equipazo, dice él. Estaba Messi, estaba Iniesta, estaba Puyol. Bueno, él llega a sugerir que se visualicen todos los partidos de todos esos años para ver en qué momento un árbitro les ha beneficiado. El juzgado evidentemente no se va a poner a eso porque no se está discutiendo si ese dinero llegó a los árbitros para comprar un partido. Que este es un poco donde intenta Rosell desviar el foco, ¿no? Se podrían visualizar los partidos y estoy segura de que en más de uno el Barça salió beneficiado, igual que en más de uno el Madrid ha salido beneficiado con el arbitraje. En tantos años alguno hay, evidentemente, ¿no? No se trata de esto. Él aquí evidentemente intenta defenderse, intenta desviar completamente el foco y ponerlo en el equipazo que tenía el Barça y en que es una falta de respeto. Se llega incluso a enfadar diciendo que es una falta de respeto a los jugadores, ¿no?, de aquella época, jugadores criados en la Masía, y que es una falta de respeto y que es ridículo. Bueno, en fin, la verdad que aquí eleva bastante el tono, ¿no? Cuarto, que en Europa también ganaban, que en Europa han ganado muchísimo en esos años. Yo discrepo. Pero bueno, que esto no es un debate futbolístico, no es un debate futbolístico y no lo voy a llevar por ahí, pero él sigue desviando el foco, ¿no? Si en España ganábamos porque estaba Enríquez Negreira, en Europa no estaba Enríquez Negreira, ¿no? Es un poco la comparativa que él hace para que se vea que ni Enríquez Negreira en España ni Enríquez Negreira en Europa. Y quinto, que es lo único jurídico a lo que hace alusión Rosell en su defensa, en este speech que tiene, es la carga de la prueba. La carga de la prueba. Y aquí le tengo que dar la razón. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se pruebe lo contrario. La tarea del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares es demostrar que hay indicios suficientes o pruebas suficientes para cargarse esa presunción de inocencia que todos tenemos de serie. Todos tenemos de serie esa presunción de inocencia y tiene que haber pruebas suficientes para cargarse ese derecho, ¿no? Ese derecho fundamental. Por lo tanto, en esto va a estar la instrucción, la fase de juicio oral, si es que hay fase de juicio oral, se va a centrar precisamente en eso, ¿no? Si hay pruebas suficientes o indicios suficientes o si por el contrario no queda del todo acreditado o demostrado que el Barça pagase con la intención de influir en la competición.
Es que esa es la clave, la frase es esa, si el Barça pagó o no con la intención de influir en la competición. El tiempo dirá si se han recopilado pruebas suficientes, indicios suficientes y cuál será esa sentencia condenatoria, absolutoria, o si ni siquiera se va a juicio porque queda todo en un sobreseimiento provisional porque ni siquiera hay indicios suficientes para ir a juicio, ¿no? Pero estos son los 5 puntos que resalta Rosell, insisto, en un speech en el que a medida que avanza su discurso futbolístico él se va encendiendo y se va enfadando, y es un poco lo que más me ha llamado la atención, evidentemente no. Bueno, quiero saber qué os parece a vosotros, qué os pareció esa declaración de Rosell. Como siempre, dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.